ver hasta dónde llegamos. El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar la clase número 2. Muchos de los que fueron ya mis alumnos, pues conocen parte de la temática y más o menos cómo es que manejamos lo que es el examen. Hoy vamos a ver lo que es en la introducción al derecho agrario y ambiental. Vamos a principiar entonces hablando de lo que es el derecho agrario y ambiental. Miren, esto lo vimos en la primera cátedra cuando hablábamos del estudiante y cuando hablábamos del profesional del derecho. Es decir, que el futuro abogado debe de tener conocimientos teóricos y prácticos. Cuando hablamos de los aspectos teóricos, pues desde luego son esos conocimientos eh, puramente, puramente de una ciencia. Los prácticos, pues, son aspectos que se realizan en la vida cotidiana. Y que estos dos aspectos teóricos y prácticos, pues, desde luego que se deben de estudiar y deben de analizarse desde el punto de vista jurídico. El derecho agrario y el derecho ambiental, desde luego los profesionales de la universidad deben de estar debidamente y convenientemente imbuidos de lo que es la importancia y lo que representa el derecho agrario como instrumento que contribuya a la paz social y el derecho ambiental como coadyuvante al derecho humano fundado en una estrategia ambiental que permita el desarrollo sostenible en la agricultura y en el ambiente. Esto lo vimos, recuerdo que lo vimos creo en la última cátedra, en donde el derecho agrario en pleno siglo XXII lo que busca son los consensos, lo que busca es la participación de todos los sectores sociales para la solución de los conflictos agrarios desde un punto de vista pacífico, porque el derecho agrario hace tres décadas atrás era un derecho agrario realmente muy combativo, muy revolucionario, en donde en la época del 44, pues los campesinos las tomaron las pitas y a tomar medidas de zanjones y cuestiones ya apropiándose pues de lo que es muchas tierras con supuestamente comillas con propietarios, lo que en parte trajo como cuestiones negativas lo que fue la caída y la derrota de Jacob Arbenz y Guzmán. Aunque yo les mencionaba a ustedes que Jacob Arbenz y Guzmán nunca fue el comunista, lo que él buscaba era la industrialización del país, principalmente en un Estado de Derecho. Y en ese Estado de Derecho, en donde se regula lo que es un Estado republicano, y un Estado republicano en donde tiene sus tres poderes. Y como consecuencia, pues, debe de existir eh, esa, esa filosofía, pues, que se debe de coadyuvar a la que de una forma pacífica se resuelvan los problemas. Y dentro de las políticas públicas debe darse lo que es el desarrollo sostenible. Que el Estado proporcione apoyo económico, financiero, así como técnico, para obtener utilidades y darse un desarrollo sostenible en la agricultura. Ahora bien, cuando hablamos de la introducción al derecho agrario, ¿cuál es la mayor aspiración del derecho agrario moderno? Es la de contribuir, decíamos, a la consolidación de la paz entre los seres humanos y los pueblos, convertirse en un verdadero derecho para la paz, llevar a las complejas relaciones de convivencia económica y social dentro de la actividad agraria. Cuando hablamos de esa convivencia económica y social, estamos refiriéndonos a aspectos y características del derecho agrario,
cuando hablamos de los aspectos económicos, sociales, políticos, que se deben de considerar cuando nosotros podemos dar una definición de derecho agrario. Cuando hablamos del conjunto de normas jurídicas que tienen por efecto las soluciones de los problemas económicos y políticos sociales de carácter agrario, aunque cada definición, lo vamos a ver adelante, varía de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a lo que regula el tiempo y los países determinados. Entonces, el agrario, como todas las ramas jurídicas, lleva en su seno la aspiración de satisfacer principios de igualdad, de justicia y paz, porque las relaciones jurídicas deben de contribuir al desarrollo económico del ser humano. Cuando hablé de los que fueron mis alumnos, prácticamente esto yo recuerdo que vimos a un inicio de lo que era de los pueblos indígenas, porque cuando hablamos del derecho en sí, un derecho desde el punto de vista muy general, entonces es nuestra forma, nuestra facultad de poder obrar. Como dijo Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero aquí lo estamos viendo desde ese punto de vista muy natural, no como un derecho de carácter jurídico, porque ya entonces aquí entramos a lo que es el conocimiento de las normas adjetivas y de las normas sustantivas. Entonces, el derecho es la facultad natural de obrar de acuerdo a nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la imposibilidad legal. Entonces, el derecho es el conjunto de leyes, son los principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en una sociedad civil para vivir conforme a justicia y paz, y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza. Desde luego, lógica, aquel que viole la norma jurídica, pues tiene que ser compelido, tiene que ser castigado. Por eso es el derecho el conjunto de normas jurídicas que someten a los hombres en la sociedad. ¿Para qué? Para el sometimiento del cumplimiento de las penas, de las medidas y de la seguridad. Y cuando hablamos de las penas, si hablamos de los delitos, si hablamos de las medidas de seguridad, estamos hablando del derecho sustantivo. Estamos frente a las normas de derecho penal sustantivo cuando nos referimos a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad. Es decir, a la materia, a la sustancia del propio derecho penal. Entonces, el derecho sustantivo son las normas, son las penas, son los delitos, son las medidas de seguridad que regula el Código Penal. ¿Y qué es entonces para darle cumplimiento a esas normas jurídicas? Que es a través del derecho adjetivo, que el derecho adjetivo es el conjunto de normas que nos abren los espacios para darle cumplimiento al cumplimiento de esas normas, que es el procedimiento. Entonces, el adjetivo son los procedimientos que permiten la aplicación de la materia a casos concretos. Constituye la esencia del derecho adjetivo, al que también se le conoce como derecho procesal penal. Entonces, en el examen, la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo es lógico que el derecho sustantivo es la esencia, es decir, son las penas, son los delitos, son las medidas de seguridad, las cuales se cumplen a través del derecho adjetivo, que es el procedimiento para el cumplimiento de las penas. Ahora bien, lo agrario es todo lo que pertenece al campo y extensivamente cuanto hace relación con la agricultura. Entonces aquí tenemos la relación con lo bovino, lo ovípero, lo ovípero, floristerías, ganado,
silvicultura, bosques, montañas, ríos, lagos. Miren, todo lo que se refiere con la agricultura está inmerso o lo que pertenece al campo. Cuando se hablaba de lagos y ríos, esto ya lo vamos a ver adelantito, que ya me estoy saliendo, que es, lo regula más que todo lo que es el decreto 68, ¿qué? Permítame, lo tengo. Es el 6886, es el decreto 6886, que es la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, el derecho agrario son leyes agrarias, legislación agraria. Se dice el conjunto de las disposiciones dictadas por los poderes públicos para resolver el problema agrario. Ese es el derecho agrario. Son las normas, son las leyes creadas por el poder legislativo para poderle dar solución a todos los tipos de carácter agrario. Lamentablemente, no se han creado los juzgados agrarios ni los tribunales agrarios que el Congreso a estas alturas ya hubiese de haberlos creado, sino que seguimos resolviendo problemas con la ley de transformación agraria, que esta ley lo que vino a suplir fue el decreto 900, la ley de reforma agraria. Como se quedó acéfalo, no teníamos ley, viene y se creó la ley de transformación agraria, que es una gran demagogia, porque no resuelven sí los problemas agrarios, sino que solo resuelven problemas parciales. ¿Para qué se creó entonces la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia? ¿Para qué se creó entonces lo que es Fontierra, Contierra y Protierra? Son instituciones de carácter eminentemente burocráticas que no resuelven absolutamente el problema, y tenemos más de 2.000 problemas agrarios en Guatemala. El presidente actual quería quería eliminar lo que era la Secretaría de Asuntos Agrarios, pero es una institución que tiende a la solución de los problemas agrarios. Cuando vio que no resuelve los problemas agrarios, la quería eliminar. Tener algo, a nada, por lo menos de realizar reuniones, de realizar conferencias, de llegar a acuerdos. Y como no se llega a lo absoluto, tenemos en Sololá, en esas comunidades, estado de sitio, porque no se han podido resolver los problemas agrarios y los problemas limítrofes que existen en estas dos comunidades. Ahí tienen al ejército metido. Esa no es la forma de resolver los problemas a nivel nacional. En pleno siglo XXII, ¿qué es lo que busca el derecho agrario? Busca la paz, la tranquilidad a través de acuerdos y, desde luego, amparados a una normativa jurídica. El Congreso, ante las situaciones que se están dando, ya debiera haber puesto las barbas en remojo y crear leyes para la solución de estos problemas, pero no que el presidente agarre el ejército y lo meta ahí para ir a apaciguar los ánimos. Esa no es la manera y la forma de un gobierno democrático. Entonces, cuando hablamos del derecho agrario, es el conjunto de las normas jurídicas de naturaleza. Recordemos entonces que cuando damos las definiciones, mencionamos naturaleza, características, mencionamos elementos de lo que es la esencia y la definición de cada uno de los conceptos, en este caso de derecho agrario. Entonces podemos decir que es el conjunto de normas jurídicas de carácter económico-social, político, que tiende a la solución de los problemas de tipo agrario. Estas definiciones, jóvenes, yo les mencionaba que varían en el tiempo y en los países determinados. César Augusto Toledo Peñate, él dice que es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza económico y social,
que regula la tenencia, distribución y explotación de la tierra, los recursos para lograrlo y las relaciones entre las personas que intervienen en tales actividades. Definitivamente, esta es una definición que sí llena los caracteres y los elementos y su naturaleza jurídica de económico-social. Y viene, y como estamos hablando de lo que es el ambiente, miren, cualquiera de ustedes me dice, mire licenciado, pero ahí dice el medio ambiente. Definitivamente, fíjense que debiera decir el ambiente comprende los sistemas, pero no el medio ambiente, porque como que son sinónimos. El medio ambiente nos da una cuestión como que hay cierta relación y estamos hablando de lo mismo. Entonces, como la ley lo regula como el medio ambiente y comprende los sistemas atmosféricos, fíjense, estamos hablando del aire, estamos hablando del agua, lo hídrico, estamos hablando de rocas y los minerales y lo lítico, edáfico, los suelos, lo biótico, animales y plantas, los elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales. Este decreto lo vamos a, si no se los envío en el material, pues lo vamos a comprar. ¿Cuánto cuesta? 10, 15 quetzales. Nos regula lo que les acabo de leer y explicarles, que el artículo 13 del decreto 6886, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, regula lo que es en sí el ambiente. Todo ello porque va inmerso en el derecho agrario. Entonces, que ustedes tengan pleno conocimiento que a la cola o al final de uno de los módulos vamos a ver lo que es el medio ambiente. Y el medio ambiente no es nuevo. Las leyes que lo regulan, sí, pero el ambiente, jóvenes, esto viene desde la época de los romanos, de las guerras y de los momentos de los troyanos y de los griegos, cuando andaban aquellas carrozas corriendo con los caballos y las carretas, carruajes en donde realmente era una gran contaminación ambiental. Entonces, esto no es nuevo. ¿Y qué regulaba entonces ese derecho ambiental? ¿Qué protegía? Eso lo vamos a ver. Por lo menos vamos a ver lo más interesante de lo que es el ambiente. Bueno, les mencionaba también dentro de las corrientes del origen del derecho agrario. No nos confundamos cuando hablamos en qué civilizaciones en América se dio el aspecto agrario y en la antigüedad. Porque si en el examen se le pregunta en la antigüedad en qué se reguló el derecho agrario, entonces vienen ustedes sencillamente en la antigüedad en el Código de Hammurabi y en la Ley de las 12 tablas. Pero si la pregunta va en América, ¿en qué civilizaciones mayas aztecas se reguló o se dio específicamente con mayor auge el agrario? Entonces tenemos los mayas, los aztecas y los incas. Pero en América ya estamos hablando de las civilizaciones. Entonces en el examen no tenemos por qué confundirnos. Sencillamente interpretar el aspecto antiguo con las civilizaciones modernas. Ahora bien, el derecho agrario, ¿dónde lo vamos a ubicar? Es cierto, es una rama autónoma de carácter social. Sí, es de carácter social porque tiende a solucionar los problemas de un grupo social en el interior de la República. Se da de carácter social y es autónomo ese derecho agrario porque tiene su propia autonomía. ¿Y dónde lo vamos a ubicar? ¿En el derecho público o lo vamos a ubicar en el derecho privado? Si hablamos del derecho público, entonces aquí estamos hablando de políticas públicas. Aquí nos estamos refiriendo a un derecho constitucional. Constitucionalmente,
La ley regula lo que es la propiedad, regula lo que es la posesión y a la vez regula también los aspectos de carácter privado cuando lo miramos desde el punto de vista civil. Entonces, esto lo vamos a manejar tal como se los estoy explicando posteriormente. Ya nos va a servir tal vez para algún caso o a ustedes ya en su práctica. Entonces, en el examen se les pregunta, entonces, el derecho agrario, decíamos que era una rama de carácter social, se ubica en lo privado y en lo público. Bueno, ahora bien, ¿qué elementos, jóvenes, qué elementos participan en el derecho agrario? Tenemos dos elementos, que es el elemento activo y el elemento negativo. Es lógico que cuando hablamos de elemento activo nos referimos a las fuerzas productivas. ¿Y cuáles son las fuerzas productivas? El campo, los instrumentos de labranza, los campesinos, los trabajadores. Esos son los elementos activos. Las empresas campesinas asociativas, las empresas campesinas. Esos son los elementos activos. Pero a la vez, jóvenes, tenemos los elementos negativos. La prensa cuando esta prensa es pagada, los intereses latifundistas, o sea, las grandes extensiones de tierras en pocas manos de los criollos, de los foráneos, que traen como consecuencia el freno del desarrollo de la agricultura, defendiendo sus intereses económicos, como lo dice Severo Martínez Peláez. Realmente expresa que los elementos negativos son los que entorpecen el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque los latifundistas, ellos, con respecto a las grandes utilidades que obtienen de la agricultura y de los productos, los exportan y dejan los productos de mala calidad, que son los que nosotros consumimos en el país. Los criollos foráneos, los intereses, los grandes capitales, ellos los invierten y los trasladan a bancos extranjeros, pero ellos no los invierten acá. Ellos invierten capitales que hacen de préstamos de los bancos. Y esos capitales que ellos prestan de los bancos son los que utilizan para el desarrollo, pero de sus propios intereses. Y si lamentablemente, jóvenes, esos grandes capitales de millonadas que prestan a los bancos están aseguradas desde luego, pero si se dio mal tiempo, hubo canícula, no llovió, no hubo producto, entonces al reportar esto a la SAT, jóvenes, no están reportando pérdidas y por lo tanto ellos no pagan impuestos porque no tuvieron utilidades. ¿Y ese dinero de quién era? Del pueblo, de nosotros que tenemos nuestros dineros y nuestros centavitos en el banco de lo que ganamos. Y ese dinero se lo dan a ellos con un interés bajo, donde obtienen las grandes utilidades, pagan los impuestos y ese dinero, el de ellos, no lo utilizan porque el dinero de ellos los exportan, lo utilizan en bancos extranjeros. Pero hacen préstamos aquí a bancos nacionales, en donde realmente si tienen pérdidas, no reportan impuestos, sino que reportan pérdidas. Pero si reportan utilidades, pagan un impuesto simbólico, pero no es dinero de ellos, porque el de ellos lo tienen afuera y asegurado. Bueno, es una cuestión de elementos negativos, jóvenes, de los cuales se trabaja a través de los aspectos de carácter eminentemente económico y negativo. Entonces, el mexicano,
Lucio Mendieta y Núñez, fíjense bien, aquí estamos hablando de las finalidades del derecho agrario. ¿Cuáles son las finalidades? El mejoramiento de una legislación agraria. Es lógico que si tenemos una legislación agraria acorde a las necesidades del país, esto fuera diferente. No hubiese tanta desmadre en el interior de la República con la hambruna. El mejoramiento de esa legislación agraria realmente no se puede dar por los problemas de carácter político. La gran corrupción que hay de parte del CACIF y de los grandes financistas que le dan a los partidos, y cuando estos llegan al poder, yo no conozco a alguien que haya presentado un proyecto de ley de una reforma agraria integral en el Congreso. Y si la presentan, la agarran y la engavetan. Porque el CACIF y los que les proporcionaron la plata para las grandes campañas políticas son los terratenientes. Y como consecuencia no permiten que los pobres salgan del desarrollo, principalmente de las comunidades agrarias. Entonces, esto es hecha la ley, hecha la trampa. Y si se crean las leyes, de una vez va la trampa a la par. Miren ustedes con esta ley que se creó, con esas reformas a la ley del reconocimiento de los hechos delictivos. Y todos los delincuentes y los que forman parte del pacto de corruptos cometieron estafa, cometieron lavado de dinero, etcétera, etcétera, activos, reconocen el hecho delictivo y le dan no le dan falta de mérito, pero le dan un procedimiento abreviado y a disfrutar sus millones a la calle. Aquí el nuevo gobierno se debiera de poner los pantalones, crear leyes que realmente se van a cumplir. Pero miren ustedes, miremos el caso de la candidata a la presidencia de la hija de Ríos Montt. Miren ustedes, ¿cuál era su mensaje hace aproximadamente 4 o 5 años? La aplicación de la pena de muerte. Fíjense ustedes, todo el mundo rendía pleitesía a esa propuesta. Toda la gente quería la pena de muerte en el país por la gran corrupción que hay y la gran delincuencia. Se van a recordar de mí. Y no la han inscrito porque constitucionalmente no es legítima para que se le inscriba, porque es hija de un personaje que dio golpe de Estado, de un personaje que fue procesado por genocidio. Hoy no. La Convención de los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, le otorga a ella un reconocimiento a nivel internacional sobre derechos humanos y que, como consecuencia, ¿qué nos da? A decir, que ella queda prácticamente legitimada para que sea inscrita en estas próximas elecciones. Ahora, ¿creen ustedes que su discurso va a ser la pena de muerte? Jamás. Jamás de los jamases, porque entonces no está acorde con su resolución de los derechos humanos, que a ella se le puede dar participación política en Guatemala. Y hoy sale diciendo de que realmente a su papá no le pudieron detectar ninguna violación a los derechos humanos. Señores, y tanto campesino muerto. Internacionalmente se reconoció de las grandes violaciones a los derechos humanos y de los grandes genocidios cometidos en el interior de la República. Entonces,
el mejoramiento de esa legislación agraria realmente debe de estar compenetrada con gente que tenga sinceramente conciencia social. Pero no diputados que solo llegan al Congreso a levantar la mano y que no conocen el interior de la República y que no saben ni cuántos municipios ni departamentos tiene Guatemala ni cuánto mide. Así no funciona esto. Así no funciona esto. Por lo tanto, en las próximas elecciones, nosotros tenemos que ser eh, personas con criterio para saber a quién vamos a elegir. Pero no permitamos que se nos meta también gente que tenga relaciones con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba. Porque Guatemala no busca esa forma de vida o esa forma de esas formas de gobierno. Guatemala busca un sistema eminentemente democrático. Y si es democrático, tiene que ser representativo. Y si es representativo, tiene que ser un país republicano. Y si es republicano, tiene que tener usted los poderes del Estado, pero funcionando independientemente cada uno de ellos. Bueno, luego tenemos lo que son conocimiento sistemático de su contenido desde el punto de vista histórico, jurídico, económico, sociológico, para que responda a las necesidades reales del país. Entonces aquí estaríamos hablando en parte como que son las fuentes reales del derecho. ¿Por qué? Un legislativo, un diputado, una persona del Congreso debe de conocer lo que es el materialismo histórico dialéctico, conocer la evolución histórica del aspecto agrario en el país, conocer de la venida de los colonizadores, conocer de los grandes despojos y de lo que se dieron en el interior de la República. Pero lamentablemente, ¿qué se puede hacer? Hoy leía, Rafael Curuchichi fue el fiscal general, el fiscal que sustituyó a Francisco Sandoval. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué ponen a Rafael Curuchichi, en el puesto de Francisco Sandoval? Porque él venía encubriendo ya a muchos corruptos políticos en el Ministerio Público. Ahora viene una indígena que es como, comunicativa, es periodista, y dice, ¿cómo es posible, dice, de que Rafael Curuchichi, siendo indígena y teniendo pleno conocimiento de lo que han hecho los criollos, de los grandes despojos que hicieron contra sus ancestros, ¿cómo es posible que Curuchiche, siendo indígena, esté defendiendo a toda esta clase corrupta? ¿Qué se puede hacer? Si a él lo ascendieron, ¿qué se puede hacer si todo está contaminado? ¿Qué se puede hacer si él tiene mujer y tiene hijos? ¿Qué se puede hacer si él realmente necesita de su trabajo? Y recuerden ustedes las presiones difusas sociales que se dan actualmente. El actual procurador de los derechos humanos lo detectan con 60 llamadas telefónicas con Roberto Alejos en cuanto a las cuestiones paralelas de la creación y la postulación de magistrados. Entonces, todo ello viene a enmarcarse, pues, a que se viene a coartar y a limitar lo que es realmente el mejoramiento de una legislación agraria. ¿Quién rompe el hielo en el Congreso de la República al decir, señores, realmente el país, a pesar de los pesares, es un país agrario? ¿Por qué no buscamos la manera y el fortalecimiento de la creación y de la dotación de tierras en el interior del país a través de leyes para que desaparezca tanta gente necesitada y tanta gente enferma? Nadie, porque todos están con los ojos abiertos
para la creación de una norma jurídica. Hecha la norma, hecha la trampa y el sobre. Y el sobre bajo la mesa para la creación de esas leyes. ¿Ustedes creen que se sientan en el Congreso y van a levantar la mano porque están conscientes de que es necesaria esa ley? No. Ya les dieron su sobre bajo la mesa para que vayan a levantar la mano. Es algo realmente difícil cómo funciona la situación. Debe existir entonces la voluntad política del gobierno, que yo les mencionaba anteriormente, para la creación de esa solución, de la creación de la norma jurídica y dar una solución positiva, sincera y honesta a las necesidades más urgentes de las masas rurales, liquidando la propiedad feudal. Pero en pleno siglo XXII me van a decir ustedes, licenciado, pero en siglo XXII no hay propiedad feudal. Si cuando hablamos del sistema feudal, estamos hablando de los señores terratenientes, de los feudales y de los siervos de la gleba. En Mazatenango, aquí en la costa sur, todavía se da el sistema feudal, porque los terratenientes todavía arrendan sus propiedades en sistema feudal, cobrándoles ya sea en bienes, en dinero o en servicios, en una o en otra forma. Pero esos sistemas aún existen. Y otras formas antisociales, fíjense ustedes, de la tenencia de la tierra y las relaciones productivas. Entonces, de los campesinos, de los trabajadores agrícolas, de los mozos, con la finalidad de dar soluciones más justas y ecuánimes que reclama la sociedad moderna. Luego tenemos lo que son la reforma fundamental al problema social agrario, el cual hemos venido trabajando. Vean, entonces, ¿cómo surge el derecho agrario? ¿Por qué surge? Surge, desde luego, desde el punto de vista social, por la discriminación, por la mala distribución de tierras a los campesinos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero por el orden. Si miramos lo económico, es el estudio de los medios empleados por los hombres para estructurar los recursos de la naturaleza, los procesos culturales y su propio esfuerzo laboral para crear, sostener y proseguir fomentando su bienestar material. Eso es desde el punto de vista económico, que debe de existir de una forma equitativa en cuanto a la repartición y a la dotación de tierras. Y el Estado debe de ser debe de ser un Estado más fuerte, un Estado protector, más protector a la masa campesina. Porque cuando el Estado dota de tierras a los campesinos, sinceramente, a los 2 años, esa tierra que se les dio, como estaba la paz del terrateniente, del señor feudal, se la compra. Se la compra. ¿Y qué sucede entonces con este campesino que se quedó sin la tierra, pero se quedó con la plata? Tiene plata para conseguirse otra mujer y para agarrar la borrachera. ¿Y qué sucede entonces? Como nos falta la cultura, no tenemos cultura de ahorro, no tenemos cultura de fomento, de la creación de las técnicas de enseñanza, de manejar y de invertir. Nos gastamos la plata y nos quedamos nuevamente sin tierras. ¿Y qué es lo que nos queda? Ir a invadir. Invaden y venden nuevamente y continúa el círculo vicioso que el Estado lo que hace es mandar la policía a desalojar con aquellas grandes violencias que hay hasta muertos. Miren, hay tantas cosas que se deben de arreglar, pero lamentablemente no hay voluntad, sino que la única voluntad que tienen los políticos es de llegar al poder a robar, lamentablemente. Luego sigamos con el aspecto social, lo concerniente a la sociedad en sus muy diversos significados.
Por ejemplo, tenemos los socios relativos a una compañía mercantil, la relación de los trabajadores, la herencia, patrimonio, la sociedad del seguro, todos los aspectos sociales que se enmarcan desde el punto de vista agrario. Y lo político, ¿qué es lo político? Es la ciencia, es el arte de gobernar o al arte de hacerlo, dando leyes, haciéndolas cumplir, promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos y los habitantes de un país. Y luego tenemos lo que es la parte legislativa, la ciencia de las leyes. Es el conjunto o el cuerpo de leyes que integran el derecho positivo vigente de un Estado y que son las leyes creadas por el Congreso. Entonces, el derecho agrario debe fundarse en ser equitativo, una justicia, desde luego, para el sector agrario, protección para los más débiles, frente a los más fuertes, que son los terratenientes. Luego tenemos lo que es la nueva cultura de los derechos humanos y el derecho agrario como derecho para la paz. Todo esto está orientado a lo que hemos venido desarrollando en la temática de la clase de hoy. Pero, ¿qué dice? El nuevo derecho agrario requiere de un estudio distinto al tradicional. Les mencionaba por qué del tradicional, porque era convulsivo, era revolucionario, eran movimientos violentos. Mientras tanto, el derecho agrario en pleno siglo XXII ya busca otras formas de la solución de los conflictos en una forma pacífica. Entonces tenemos el reordenamiento agrario por medio de sus institutos. ¿Cuáles son los institutos entonces que tenemos en el derecho agrario? Nosotros no sabíamos que los institutos son, por ejemplo, la ley de transformación agraria. Tenemos las empresas campesinas, campesina asociativa, las cooperativas agrícolas, las sociedades agrarias, las zonas de desarrollo agrario, la propiedad, la posesión, el patrimonio familiar. Todos esas instituciones son los institutos que conforman el derecho agrario. Se les puede preguntar en el examen, mencione un instituto del derecho agrario. Ustedes pueden poner las empresas campesinas asociativas, me pueden mencionar ustedes las cooperativas agrarias, la posesión, la propiedad. Entonces, esos son los institutos del derecho agrario que no muchas personas saben cuáles son. Porque cuando se habla de los institutos, se ponen a pensar en el Instituto de la Defensa Pública, se ponen a pensar en el Instituto del INASIF. Miren, entonces tenemos que tener claro cada una de las instituciones a las cuales nos estamos refiriendo. Entonces tenemos lo que es la orientación axiológica. ¿En qué radica? Son los valores, son los principios, es la ética con la que se actúa y debe estar fundada en los derechos humanos, económicos y sociales. ¿Cuál es el papel de las universidades? Garantizar los derechos humanos. Pero si los funcionarios de las universidades, díganme ustedes, ¿qué están haciendo? Los estudiantes de ingeniería realmente se han puesto los moños porque no permiten ingresar al exrector, al que estuvo preso, a que les imparta clase de ingeniería mecánica, porque no quieren a un corrupto como catedrático. El papel de las universidades, garantizar los derechos humanos, pero si son corruptos, realmente los que están llegando, ¿qué formación entonces van a tener las nuevas generaciones? ¿Qué ejemplo la que nos están dando? Tenemos que decirlo, a calzón quitado, me van a disculpar.
Yo sé que muchos de ustedes, yo no sé si andan en política, no andan en política, pero es necesario que lo digamos. ¿Cuáles son los superiores de las universidades? El rector con máxima autoridad debe ser una persona incólume, una persona honesta, una persona con valores y con principios, pero no politiqueros que no llenan los requisitos para ser rector. Es un círculo vicioso realmente el cual estamos pasando. Bueno, somos nosotros los únicos que podemos darle solución a la política principalmente universitaria y de nuestra facultad. La construcción de una sociedad humanitaria equitativa, lo que hemos venido platicando. No debe existir las clases sociales. Esa discriminación, mira vos, indio, relamido, lo que hablábamos en la clase de los derechos de los pueblos indígenas. Es un lenguaje que debe desaparecer de nuestro vocabulario. Debe de existir entonces realmente un aspecto de carácter equitativo con relaciones de carácter humanitario. Y lo que les mencionaba en una de las clases anteriores, la enseñanza del derecho agrario. La enseñanza no solamente del derecho agrario. Díganme ustedes, ¿qué van a aprender ustedes de un catedrático que les dé derecho penal o derecho procesal penal si él nunca ha llevado un caso? ¿Qué van a aprender ustedes de un catedrático universitario que no conoce los tribunales, que no conoce el ministerio público? Entonces, me está formando profesionales teóricos sin ninguna experiencia que haya obtenido sencillamente porque se fajó en la campaña política y le dieron derecho penal o procesal penal para pagarle su factura política de lo que gastó o el acompañamiento que hizo. Las plagas por oposición ya están dadas o bien por compadrazgo. No existen los requisitos de que se deben de realizar para la capacitación de profesores, y la impartición de cátedras. Cuando hablo yo en lo personal, yo soy maestro egresado de la escuela normal, cuando la escuela normal era una de las mejores de Latinoamérica. Mis catedráticos eran universitarios. Me enseñaron el qué y el cómo. El qué lo científico y lo cómo lo pedagógico. Tengo 30 años de docencia universitaria en donde no he tenido problemas con ningún estudiante. Porque debe de existir esa relación, esa química entre enseñanza y aprendizaje, catedrático y estudiante, y ese respeto mutuo que debe de existir. Un alumno me dice, licenciado, yo no estoy de acuerdo con su cátedra por esto. Yo le digo, compañero, permítame, yo le voy a ver, voy a revisar, yo voy a consultar qué fue lo que sucedió. Pero yo no me estoy peleando con él ni parándome y lo dejo sentado con la palabra en la boca y me levanto y me voy como hizo el catedrático de económicas. Es una falta de respeto. Si este catedrático tiene problemas personales, entonces él no está preparado para enfrentarse con 600 estudiantes. Entonces, pero ese enfrentamiento debe ser a través del diálogo, a través de acuerdos, a través de soluciones de problemas. Entonces, pero si yo me cierro y digo, me faltó el respeto y lo voy a dejar, a la fecha yo no duermo. Yo me siento mal. Si el estudiante me sacó los 30, me sacó los 40, yo se los pongo. Aunque el estudiante me haya cuestionado en el aula. Porque eso es tener ética, tener valores axiológicos de compensarle y de responderle a un estudiante que ha estudiado y que ha hecho o ha realizado un excelente examen. Les mencionaba entonces la simulación en la enseñanza. ¿Cómo es posible, compañeros, que yo les voy a simular
que conozco derecho a pueblos indígenas, que yo conozco el derecho agrario, que yo conozco derecho penal. Jóvenes, y yo estoy simulando que conozco, y ustedes también están simulando que aprenden. Entonces los dos nos estamos engañando. Es, es, es una enseñanza de simulación. Que ustedes lo que quieren supuestamente es ganar el curso. Y yo que no es la hora de retirarme y de salir de dar la clase. Si no me gustara, no estoy aquí. Es cansado, lo sé. Pero se debe tener mística. Es decir, que yo soy maestro y me gusta. Tengo un doctorado en Derecho Criminalista, Criminología y los 3 títulos y el grado académico. Pero la docencia es muy aparte, tener esa mística de catedrático y de maestro. Y si no se es maestro, pues entonces la práctica lo va haciendo a uno, pero siempre guardándole el respeto al estudiante, porque yo fui estudiante y a mí, gracias a Dios, nunca me faltaron el respeto porque yo tampoco lo perdí, yo siempre respeté. Entonces, ¿cómo es posible que yo estoy aquí con ustedes? Yo sé que la vez pasada rayaba la pizarra, hacían esto, lo otro, y yo les decía, tranquilos, cálmense, cálmense. Mientras no sé, yo los continúo. Cuando se callaban y apagaban todo, yo continuaba. Pero yo en ningún momento dije, bueno, señores, me levanto, abandono esto y me voy, porque es una falta de respeto. Es que se debe tener también un poco de tolerancia. La señora tal vez recibiendo la clase y dando pecho, y la muchachita rayando o pujando. Entonces, también se debe tener un poco de paciencia con respecto a lo que es la enseñanza y la participación en el aula. El futuro abogado debe de comprender 3 grupos de conocimientos. Bueno, aquí entramos a lo que son los conocimientos. Adquirir conocimientos técnicos basados en textos legales, estudios básicos de lectura, interpretación, concordancia, sistematización, hábitos de aprendizaje. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con un catedrático que le está dando derecho penal y no está actualizado? Les está dando leyes derogadas. Ustedes compren su código penal, su código procesal penal y miren si el catedrático realmente les está dando actualizado la cátedra. Porque cualquiera de ustedes le dice, licenciado, pero ese artículo está derogado. Eso no tiene nada que ver. Mire, la pena es de más. Y usted está hablando de un artículo que está derogado y está utilizando una ley de que está derogada. Como muchos estudiantes han ido a examinarse con leyes derogadas en los privados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, adquirir conocimientos, hábitos de aprendizaje, que el abogado maneje excelente memoria, el manejo de la información, si es posible que esté actualizada, expresión verbal, ser ecuánimo, debe ser mesurado, su entereza debe ser emocional. ¿Por qué me voy a molestar, me voy a encabronar? Porque un estudiante me hizo una pregunta que yo realmente no la sé. Si no la sé, le digo, compañero, me va a disculpar, pero yo la voy a investigar y la miramos el próximo día de clase. Ya me dejó mi tarea. Entonces, debe tener una actitud humanitaria, principios éticos, morales, de defender a los demás y procurar la justicia. Debe ser muy investigador jurídico. Entonces, realmente es poco lo que se escribe con respecto al derecho agrario. Necesitamos conciencia social, económica, política y cultural que se presenta con toda crudeza. Constituye entonces un reto para la didáctica de la disciplina porque se requiere de un planteamiento de las universidades en su enseñanza y en su difusión. Pero en tal sentido,
lo que nosotros nos compete es el derecho agrario. ¿Y qué requiere el derecho agrario? El nuevo requiere de un estudio distinto al antiguo. Debería de comprender la solución de los problemas del agro a través del desarrollo y del reordenamiento agrario por medio de sus institutos fundamentales. ¿Y cuáles son esos? Ya los vimos, pero con una orientación axiológica de valores, de principios, fundada en los derechos humanos, económicos y sociales. Jóvenes, cabal, las 8. Ahí nos vamos a quedar. Y el día viernes continuamos con la clase número 3, que vamos a principiar a ver lo que es el derecho, el materialismo histórico dialéctico. Esto yo recuerdo que ya lo vimos, pero le vamos a dar un par de pinceladas, que miremos también el socialismo del siglo XXI también ahí, de Chávez, que realmente esto fue un fracaso. Jóvenes alumnos, ¿hay alguna pregunta o si no nos miramos el próximo viernes? Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Muy buena clase, Lick. Feliz noche. Dios joven. No, claro, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Mucho gusto. Bueno, gracias al compañero que está compartiendo el WhatsApp. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Descanse. Igual. Feliz noche, Feliz licenciado. noche. Gracias. Dios jóvenes, feliz noche. Gracias, Lick. Dios.